Mesías Tatamoes, presidente del FUT, de la CEDOCUT, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, licenciada Stephanie. Buenos días. ¿Qué resolvieron ayer? ¿Están considerando suspender la marcha prevista o la manifestación prevista para el 30 de octubre? Gracias por la entrevista, un agradecimiento a Ecuavisa y al Ecuador para que sepan cuál es sobre la movilización. Primero se la distorsionó por parte del gobierno, que era un paro, que era una huelga. Así se le informó en los medios públicos por parte de los ministros. Les decimos, ecuatorianos, la irresponsabilidad la cargan ellos mismos. Jamás estuvo en el FUT que era un paro ni una huelga. Era una marcha, y es una marcha para demostrarle al país, dentro de todo este proceso, demostrarle al Ecuador que somos pacíficos, porque lo que no vamos a aceptar, que se nos quiera dejar tildados o fichados como golpistas, o que hemos hecho el juego al correísmo, que se ha hecho el juego a la guerrilla. Eso nunca aceptaremos, porque las irresponsabilidades fue por no saber dialogar, por no saber tratar las cosas, y por eso llegamos a 11 días que podía hacerse en un solo día si es que hubiera habido un acuerdo real. Y eso lo dejamos muy claro a los ecuatorianos. Significa entonces que sigue en pie la marcha prevista para el 30 de octubre, y pregunto porque el alcalde de Quito les dijo que no autorizaba, por ejemplo, el uso de vías, que Quito está reconstruyéndose, y si bien para una manifestación pacífica no necesitan autorización, cosa distinta es paralizar vías. Y sí, Quito apenas está recuperándose de actos vandálicos, que es distinto. ¿Cómo evitar que esas escenas no se repitan si sigue en pie esa manifestación en el ambiente político que hoy tiene Ecuador? Gracias, licenciada, porque usted lo hizo en su pregunta, la introducción para el país. Ecuatorianos, tenemos pedidos de la Iglesia Católica, tenemos pedidos de las Naciones Unidas. Está un documento aquí de las Naciones Unidas que nos piden que realmente esto lo suspendiéramos todo, esta movilización. Tuvimos una invitación del señor personero de la ciudad, que es el señor alcalde. Hemos tenido pedidos por varios ciudadanos y ciudadanas importantes del Ecuador, de universidades, de varios sectores, no porque no hagamos la movilización. Y ayer, y que quede claro, el señor alcalde no ha dicho no doy permiso. No pueden transitar, porque las calles son para circular, tanto carros y ciudadanos, y pacíficas. Usted lo ha dicho, se puede hacerlo. Eso lo estamos tratando por un solo objetivo que nos han planteado, que lo estamos buscando una consideración. Nos han preguntado, ¿cómo vamos a controlar lo que usted dijo también en una palabra? La infiltración, porque el gobierno no ha podido decirle al país cuáles son los infiltrados, porque ellos tenían que decir cuáles son los violentos, cuáles son los saqueadores, y no los que hicimos la movilización. Por eso porque mismo le pregunto yo también, ¿cómo tienen previsto controlar si su plan es una manifestación pacífica? Recuerde usted que cuando conversábamos con la dirigencia indígena, también el plan de ellos en esta manifestación y resistencia legítima que tuvieron los movimientos indígenas, su plan era que sea una manifestación pacífica. No hace falta decir lo que terminó siendo, pero si es que hoy están anunciando una marcha pacífica, ¿cómo tienen en el ambiente político actual, con los intereses que se están jugando de por medio y lo que ya vimos, cómo esperan controlar que en efecto así sea? Porque la capital no está para nuevos destrozos. Mire, es que los destrozos no hicimos nosotros. Yo le agradezco la pregunta, igual lo que lo hice anterior, porque mire, los destrozos, el gobierno, la alcaldía, ayer le habíamos planteado, porque estuvieron también varios concejales, y habíamos dicho que vea, mire, nunca en la historia se había cerrado una calle. Por eso no entendemos también la estrategia que hicieron los militares y la policía, cerrar la Guayaquil y la Olmedo,
para que se quede la gente atrancada o cerrada, tanto que venía del sur y del norte, y se quede peleando con la policía o enfrentando las bombas que tiraron como en guerra y lanzaron como en guerra. Eso fue, licenciada y ecuatorianos, lo que realmente tienen que demostrarnos que fue. Y por eso lo estamos tratando, lo estamos buscando como somos ciudadanos ecuatorianos, que no queremos el caos como se ha querido señalar en el país. Nosotros, mire, el 13 se debía de hacer una sola reunión. Ahí hicieron una división ecuatorianos, que primero quiere reunirse el gobierno con la CONAIE para derogar el decreto, que el decreto era un consenso total de todos los ecuatorianos, que se derogue. 2, y que el lunes se reunía con el FUT. Y ahí han venido dándole largas, cuando el problema de fondo es cómo hacemos las leyes para el Ecuador, porque aquí no se trata leyes, lo que hemos dicho de a usted. Porque eso es lo importante. Es decir, Mesías Atamuez, si es que en medio de el entorno que se está dando, ustedes lo que reclaman finalmente es atención, es decir, les molesta que se hayan reunido primero con la CONAIE, que les hayan dejado a ustedes para después, que después se hayan postergado ciertas reuniones con distintos grupos, porque con otros sí se han reunido, y entonces en esa desatención tiene que haber un pedido técnico, real, de qué es lo que están planteando sobre las reformas laborales. Entonces, ¿por qué es necesaria una manifestación antes de que puedan ver finalmente qué es lo que se está proponiendo? ¿O por qué no existe un espacio para que sí se dé un diálogo real, ya de discutir los puntos en los que están teniendo encuentros o no? Por ejemplo, hay grupos, colegas de ustedes, que ya han anunciado que no se va a insistir en el tema de la reducción de días de vacaciones o la donación de un día de trabajo, y algunos otros puntos en los que todavía hay que conocer cuál es la posición del FUT, por ejemplo. ¿No sería más interesante hoy por hoy, en la situación actual, que puedan llegar a esos puntos primero antes de manifestarse? Mire, que la pregunta que usted las va haciendo en puntos centrales. 1, no estamos resentidos porque se haya reunido con la CONAIE, porque la hicimos los dos sectores y el pueblo ecuatoriano, porque el triunfo no lo hacemos ni la CONAIE ni el FUT, el triunfo es del pueblo ecuatoriano, porque de ese decreto mal hecho que fue y que ahora lo reconoce el gobierno, y por eso no tiene hasta ahora una salida cómo hacerlo el nuevo decreto. Ese es uno de los puntos centrales. 2, sobre la parte fundamental que nos corresponde a nosotros, que es las reformas laborales. Nosotros lo que hemos alcanzado, mire, nosotros planteamos 9 puntos, le mandamos a las Naciones Unidas, las Naciones Unidas consensuó ecuatorianos y ecuatorianas, 5 puntos. En los 5 puntos ecuatorianos se trató rápidamente. 1, que no mande el gobierno las reformas a la Asamblea, porque ¿quién tiene confianza en la Asamblea? Porque no hay. Dentro de todo ese proceso es una ganancia que el gobierno no haya enviado las reformas. 2, de las vacaciones y del día de empleo, de salario que tenía que dar el sector público. Eso fue una bola de ensayo, ecuatorianos. Por eso era para decirnos, miren, ya retiramos esto, ya les damos. Fue falso, eso era inconstitucional, eso no es una ganancia dentro de ese nivel. Cuando se reúne, sí, con los que eran correístas y ahora dice que son morenistas, eso sí molesta, sinceramente. Pero nosotros como ecuatorianos no nos preocupa que hay que reunirse con empleadores, con gobierno, con trabajadores y buscar una alternativa. En los 5 puntos que se refieren esos 5 puntos, me imagino que entra el tema de la jubilación patronal, donde sí no hay consensos, es decir, el gobierno está insistiendo todavía en el tema del cambio de la jubilación patronal, que sea este 2% más por parte del empleador y que luego se lo pueda manejar con fondos privados. Ustedes no están de acuerdo con eso. ¿Cuáles son los planteamientos que hacen sobre ese tema? En los 5 puntos, uno de lo que hemos ganado ecuatorianos es que no se mande las reformas. 2, que se reestructure el Consejo del Trabajo, que ha servido para realmente para distorsionar todo, porque ese consejo se lo distorsionó desde el tiempo de Correa,
que ahora está el que es y el que no es, para que estén centrales sindicales, cámaras y gobierno. 3, que el Seguro Social, que la Asamblea hasta ahora no ha modificado el artículo 28 de la Constitución para poder nombrar su delegado, licenciada, y de los ecuatorianos que somos afiliados a la Seguridad Social, de los jubilados y de los campesinos, que tengamos nuestro delegado. Ese está en los 5 puntos. Lo otro, que la Corte Constitucional hace un año ya dio sentencia sobre las enmiendas y hasta ahora no se lo hace el reglamento para que el trabajador público sepa si va al sector público o va a estar dentro del Código del Trabajo. Y 5 ecuatorianos, una cosa interesante, que las Naciones Unidas, la OIT, por primera vez aquí en el Ecuador tenga una comisión especialísima y sea facilitador y nos ayude, ojalá con una oficina aquí, y la creemos para que facilite y tener una ley aprobada con todos los ecuatorianos, empleadores, trabajadores, de un código para no parches. Esos son los 5 puntos que nosotros planteamos y vamos a seguir planteando. Que ustedes pedirían insistir. Entonces, ya tendremos oportunidad de hablar de algunos de los otros temas que se están planteando. Mesías Tatamuez, el presidente del FUT, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.